Durante décadas, las reglas del mundo parecían fijas, ¿no? Escritas por unos pocos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que justo ahora, en este momento, se están reescribiendo? Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio tectónico, un verdadero terremoto en el poder mundial. Y esa es la gran pregunta de nuestra era. Estamos viendo nacer un nuevo orden mundial. Para encontrar la respuesta, primero tenemos que entender algo clave. ¿Qué es exactamente lo que está siendo desafiado? Pues resulta que hay un bloque de naciones, uno bien poderoso, que ha irrumpido en la escena global. Y ojo, su objetivo no es solo conseguir un asiento en la mesa, es rediseñar la mesa por completo. Ok, perfecto. Vamos a sumergirnos en la primera parte de esta historia, el sistema que está en jaque. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del orden mundial? Hablamos del llamado Orden Internacional Liberal. Pensemos en esto. Desde 1945, este ha sido el manual de instrucciones del mundo, el que ha regido la economía y la política, diseñado principalmente por las potencias de Occidente. Y sus piezas clave, bueno, son instituciones que seguro nos suenan, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero, ¿por qué este sistema, que duró tanto, de repente está en crisis? Las críticas son bastante fuertes. Muchos países, sobre todo en lo que llamamos el sur global, lo ven como una estructura que juega principalmente a favor de Occidente. Lo acusan de profundizar la desigualdad. Y golpes como la crisis financiera del 2008 dejaron muy claras sus grietas. Y bueno, empujaron a muchos a buscar una alternativa. Y es justo ahí, en esa búsqueda, que entra en escena nuestro protagonista. Como respuesta, ha surgido un bloque que se presenta como una alternativa, el BRICS+. Originalmente eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ya se ha expandido y cada día que pasa gana más y más peso en el tablero mundial. Para que nos hagamos una idea de la escala, empecemos con un dato que es simplemente abrumador: la gente. Los países del BRICS+, juntos, son el 45% de la población del planeta. 45%. O sea, casi la mitad de la humanidad vive dentro de este grupo. Eso, por sí solo, ya es un dato geopolítico de primerísimo orden. Pero su poder no se queda ahí, ¿eh? Hablemos de energía. Con sus nuevos miembros, el bloque controla más del 40% del petróleo y más de la mitad del gas natural del mundo. En una civilización que, seamos sinceros, funciona con energía, esto es tener una palanca de influencia masiva. Y en el terreno económico, la cosa se está poniendo muy interesante. BRICS más ya genera el 27% del PIB mundial. Sí, el G7, el Club de las Economías Ricas de Occidente, todavía está por delante, pero hay que ver la tendencia. La brecha se está cerrando y a una velocidad que impresiona. Y esto no es solo hablar de números. Los BRICS+ han creado sus propias instituciones. La más importante es el nuevo Banco de Desarrollo, por cierto, presidido por la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff. Su objetivo es muy claro: ofrecer una alternativa de financiamiento a los países en desarrollo sin las, digamos, condiciones que a menudo imponen el FMI y el Banco Mundial. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se ve en el mundo real? Pues el impacto más visible lo estamos viendo en África y en América Latina, dos regiones que con urgencia buscan diversificar sus alianzas y no depender de los mismos de siempre. Miremos un caso concreto: Egipto. Fíjense en este número: 168.000 millones de dólares. Esa era la deuda externa de Egipto a finales de 2023. El país estaba, literalmente, ahogado por la presión de los préstamos del FMI y buscaba desesperadamente otras opciones. Y ahí es donde BRICS+ apareció como una vía para diversificar su financiamiento y sobre todo para poder respirar. Para otros, la motivación es más geopolítica. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que unirse era una gran esperanza para los países del sur. ¿Por qué? Porque lo ven como una oportunidad para sortear el bloqueo económico y comerciar con monedas locales, reduciendo así la dependencia del dólar. Y esta es, en esencia, la visión que el bloque proyecta al mundo. La ministra sudafricana Kumbutso Ntshavheni lo resumió muy bien. La meta es construir un orden mundial más justo, pacífico y más equitativo. Y claro,
Ese es un discurso que resuena y muy fuerte en muchísimas naciones. Pero un momento, ¿es todo tan prometedor como suena? Porque si miramos con más detalle, el camino de BRICS+ está lleno de contradicciones y peligros. Y ahí surge una pregunta bastante incómoda. ¿Acaso esta alternativa corre el riesgo de repetir los mismos errores del pasado? Aquí vemos la paradoja central del BRICS+. Por un lado, la promesa de un mundo más equilibrado, con varios centros de poder. Por el otro, el peligro de que, al final, una sola potencia domine todo el bloque. Se habla mucho de cooperación, pero esto podría generar nuevas formas de dependencia. Se ofrece financiamiento, pero podría terminar reforzando el viejo modelo de simplemente extraer recursos naturales. Y esta imagen lo dice todo. Dentro del BRICS Plus hay un elefante, o mejor dicho, un dragón en la habitación. La economía de China representa un increíble 71% del PIB total del grupo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es posible tener una verdadera asociación de iguales con un desequilibrio tan, pero tan gigantesco? La advertencia de los analistas es muy clara. Si el bloque no implementa políticas internas que sean más equitativas, corre el riesgo de acabar replicando las mismas dinámicas de dependencia y explotación que han caracterizado históricamente la relación del sur global con Occidente. Entonces, todo esto nos deja en una verdadera encrucijada histórica. Las placas tectónicas del poder global se están moviendo. Así que vamos a resumir los puntos clave para entender hacia dónde podríamos estar yendo. Primero, el orden global que conocíamos está bajo una presión sin precedentes. Segundo, BRICS+ ya no es una idea, es una realidad, una fuerza económica, energética y demográfica masiva. Tercero, para muchos países representa una esperanza real, una alternativa. Y cuarto, que es crucial, el bloque tiene que resolver sus propias contradicciones internas si no quiere terminar siendo un espejo del sistema que critica. Lo que nos deja con la pregunta del millón. ¿La emergencia del BRICS+ nos está llevando a un mundo realmente más equilibrado y justo? ¿O simplemente estamos cambiando un centro de poder por otro? La respuesta a esa pregunta no es para nada académica. Definirá la historia del siglo XXI.